Hola, buenos días. Mi nombre es Luis Martínez y soy preparador de oposiciones de secundaria junto a José Sande. En el vídeo de hoy queremos hablar sobre la importancia de la preparación del examen práctico en estas oposiciones, en las oposiciones de secundaria. Hicimos recientemente un vídeo sobre la importancia de la actualización de los materiales, donde hablamos sobre el apartado teórico, sobre temas y sobre la parte didáctica. Y como bien dijimos, haríamos un vídeo específico para el práctico por la importancia y por la variabilidad de lo que puede entrar en el examen práctico. Como ya sabemos de un vídeo anterior, de las partes de la oposición, el examen práctico forma parte de la primera parte de las pruebas, que son el tema y el práctico. Se debe llegar como mínimo al 2,5 en cada una de las partes y se debe llegar como mínimo a un 5 en el promedio de ambas. Hay comunidades que las pondrán al 50%, hay comunidades como Madrid que le da un 70% de importancia al práctico y un 30% al teórico. Esto significa que en un examen práctico duro, como de hecho suele pasar en Madrid, si pondrá un 70%, o llegamos como mínimo a un 4 en el examen práctico, o será difícil hacer media y superar la primera criba de temas más práctica. Bien, muchos opositores interesados en prepararse nos piden prepararse en el práctico, estudiar, entre comillas, lo que suele entrar, nos dicen. Y claro, nosotros que llevamos preparando estas oposiciones alrededor de 10 años, hemos visto decenas, si no centenas de exámenes prácticos y claro, la norma general es la sorpresa en el examen práctico. Eh, Hay a veces algunas comunidades en las que puede parecer que hay un tipo de ejercicios que entran más, pero las sorpresas son, como insistimos, muy comunes, muy habituales. Un ejemplo podría ser en Andalucía 2018, economía, donde se esperaba un práctico al uso, y una de las cosas que pidieron fue el cálculo de excedentes para el que hacía falta el uso de integrales. Claro, pensemos cuántos opositores pensaban en un examen práctico matemáticamente sencillo y se encontraron con que si no sabían hacer una integral no podían hacer el ejercicio. Claro, esto barrió a muchos opositores que no se habían preparado bien. Con lo cual, nuestro consejo siempre es, para preparar el práctico hace falta una preparación muy amplia, muy variada. Hay que preparar un gran número de ejercicios y un gran número de abanicos, de temas, de bloques prácticos. Preparar lo que va a entrar es sencillamente no afrontar la realidad de la dureza de este examen, que es donde se generan las mayores cribas y por lo tanto donde más se deciden las plazas. Hemos visto ocasiones en las que han aprobado tan pocas personas el práctico que al pasar a la didáctica pasaban menos opositores de las plazas que había disponibles. Es decir, superar la primera criba ha habido muchas ocasiones en las que nos ha garantizado plaza solamente con llegar al 5 en la didáctica. Y suele ser más sencillo llegar al 5 en la didáctica que llegar al 5 en el práctico. Bien, para comentar algunos de estos casos de sorpresas vamos a hablar de casos concretos y reales para que lo entendamos. Lo primero, una de las mayores sorpresas de los últimos años han sido los casos de justificación didáctica. ¿Qué son? Normalmente en el práctico se esperaban preguntas de tipo práctico, es decir, de tipo problemas prácticos. Pues en la especialidad de economía, problemas de micro, macroeconomía, contabilidad, ENADE, contabilidad, finanzas, laboral, ENFOL, laboral, riesgos laborales, etc. Pues bien, cada vez más comunidades incluyen preguntas de tipo didáctico. Estas tienen dos vertientes, o bien de, digamos, justificación didáctica, del tipo, pues explica cómo en un aula con unos alumnos de estas características trabajarías este tema, con lo cual hay que hacer casi un trabajo relacionado con la unidad didáctica. Y otros son de ubicación curricular, es decir, sobre este problema que tienes que resolver, di al final con qué parte del currículo de tu especialidad está relacionado. Y pues está relacionado con esta materia o asignatura, que esto sabemos que lo van cambiando con cada ley educativa, la nomenclatura o módulo, que perteneciente a tal curso para el que tiene atribución docente la especialidad. Nuestros opositores reciben en todas las entregas casos prácticos de este tipo que han sido elaborados por Pablo Peñalver. Para quien no conozca a Pablo Peñalver, pues basta con echar un vistazo a su página web o buscarle directamente en Google. Muy bien. Tenemos muchos otros casos de sorpresas. Por ejemplo, remontándonos a 2015, porque este caso fue muy sonado en Castilla-La Mancha, economía de nuevo, salieron unas orientaciones al práctico, las cuales nosotros nos gusta llamar las desorientaciones al práctico, en el cual decían en la convocatoria que en el examen práctico de economía se iba a basar en un comentario de texto y un caso de viabilidad. Claro, esto hizo que muchos opositores no se prepararan todo el abanico de práctico que recomendamos, micro, macro, contabilidad, producción, etcétera.
¿Y qué es lo que pasó? Que a pesar de estas orientaciones que decían lo que teóricamente iba a caer, que esto ha pasado luego en otras comunidades, después nos encontramos con un examen numérico tradicional, que de hecho fue bastante duro. Lo que hizo de nuevo generar una gran criba y que solo los opositores que se habían preparado este amplio abanico de casos prácticos de los que hablamos consiguieron superar. Lo casi chistoso fue que 3 años después, 2018, Castilla-La Mancha, Economía, de nuevo, sorpresa. Volvimos a tener exactamente las mismas orientaciones, es decir, quien hizo la convocatoria copió o pegó lo de la convocatoria anterior, comentario de texto, viabilidad y, lógicamente, de nuevo, en 2018, quien hizo el examen, que no es la misma persona normalmente, las mismas personas que redactan la convocatoria, se volvieron a ceñir al temario de la especialidad, 71 temas con un amplio abanico de posibilidades y pusieron un práctico, en este caso numérico, duro, variado, que volvió a generar otra importante criba. Esto no pasa solo en la especialidad de economía. En ADE, por ejemplo, en Cataluña 2020, se puso una práctica que teóricamente iba a ser sencilla porque incluía dos posibilidades, dos modelos de examen. Siempre parece que cuando nos vayan a dar dos modelos de examen va a ser más fácil aprobar. Claro, si son dos modelos de examen, uno difícil y otro difícil o dificilísimo, pues estamos en las mismas. Tenemos un post que habla sobre ello que se llama Siempre caen nóminas en las oposiciones, porque son muy habituales en la especialidad de administración de empresas las nóminas, los ejercicios de laboral. Entonces, claro, mucha gente se preparó nóminas, IRPF y otros ejercicios del estilo y no cayó ninguno de ellos en ninguno de los dos modelos de examen a elegir. Sin embargo, sí entraron problemas como de tipo de cambio, para los que en ADE la gente suele prepararse menos. Nosotros sí incluimos modelos de ejercicio de tipos de cambio en ADE. En este caso, solo un 7% de los opositores aprobó la práctica. Con lo cual, insistimos, importante preparar la práctica de manera rigurosa, con tiempo, de manera amplia, muchos modelos, variados, tipos de ejercicios diferentes, etc. Por comentar otro caso que fue muy sonado en Canarias 2021, para cuando se esperaba un práctico de tipo didáctico, en Canarias son habituales los prácticos con un perfil muy didáctico y menos numérico. Pues bien, en marzo del mismo año de la oposición, en marzo 2021, avisaron que en junio 2021, 3 meses después, el práctico no iban a ser solo casos didácticos, sino que iba a haber un práctico numérico. Claro, a 3 meses de la oposición, preparar un práctico asociado a 71 temas es difícilmente abordable. Con lo cual, no podemos, en primer lugar, esperar a las indicaciones. Hemos llegado a ver criterios de corrección y orientaciones publicadas el día antes del examen. Recuerdo una vez que incluso se publicaron al día después de que comenzaran las pruebas, lo cual evidentemente no tiene sentido. Con lo cual debemos basarnos en el temario de la especialidad y preparar un práctico que nos permita estar listos para prácticamente cualquier cosa, evidentemente, relacionada con este temario. Para ello nosotros trabajamos con muchos ejercicios, un abanico muy amplio, muchos exámenes resueltos. Pues por poner un ejemplo, un opositor que se prepare con nosotros en economía recibe 31 exámenes resueltos de las últimas convocatorias que sirven para trabajar al final, después de habernos peleado, por así decirlo, con todos nuestros modelos prácticos, sirven para utilizarlos a modo de completar la preparación y a modo de simulacros finales para comprobar cuál es nuestro nivel, si realmente estamos, digamos, listos para afrontar este examen. Con lo cual, insistimos, muchos ejercicios, abanico amplio, mucha variedad. Nosotros trabajamos con alrededor de 2.000 páginas de práctica, incluyendo los modelos, exámenes resueltos y otros materiales de ampliación. Puede parecer duro, pero es la manera de afrontar esta oposición en su parte más dura, en la parte que mayor criba genera, con un mínimo de garantías. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por vuestra atención. Un saludo.